Mucha gente tiene situaciones en su vida. El año 2020 fue un año donde nosotros experimentamos una pandemia detrás de otra. La primera fue la del COVID, que fue seguida por la pandemia de muerte, donde muchas personas murieron y quizás siguen muriendo. Luego fue seguida por la pandemia económica, donde muchos negocios cerraron, perdieron dinero y no se van a volver a recuperar, lo que llevó a otra pandemia, la pandemia de la falta, de la pérdida de los empleos. Y esa pandemia de pérdida de empleos llevó a otra pandemia, que fue a crisis en los hogares. Y esa pandemia vino otra pandemia en Estados Unidos y aquí en nuestro país y quizás en muchas partes del mundo. Vino la pandemia política, donde la presión económica, el virus que no se va, una vacuna que no llega, un pueblo en muchos casos en República Dominicana que no se somete a sus autoridades, creó y le dio un matiz diferente a todas las pandemias que habían estado ocurriendo. Ahora bien, volviendo a la historia, este paciente no lo dejan salir por no haber desarrollado la capacidad cognitiva o de inteligencia de encontrar la raíz del problema para que se resuelva. Porque si él no lo hace, ustedes saben que él va a seguir swapeando por siempre. Va a llenar un swape, lo va a exprimir y va a tener que volver a hacer otro, pero el problema va a continuar por siempre hasta que no se intervenga la raíz del problema. Esto lo que significa es que todo esfuerzo puesto para resolver un problema nunca se resolverá a menos que yo maneje y resuelva la raíz de ese problema. Y la pregunta es, de las situaciones que tú estás viviendo en el día de hoy, de los problemas que tú estás enfrentando, ¿cuál es la raíz de tu problema? ¿Cuál es la raíz de tu ansiedad y de tus grandes miedos? ¿Cuál es la raíz del desorden económico que posiblemente tú tengas? ¿Cuál es la raíz de un matrimonio que no acaba de funcionar cuando no es él, es ella? ¿Cuál es la raíz del problema político que tiene la República Dominicana? ¿Cuál es la raíz de los problemas sociales? ¿Cuál es la raíz del problema de que hoy en día hay grupos y sectores tratando de pasar una agenda que le hemos llamado agenda de género, en la cual el ser humano dice: no hay tal cosa como la verdad. La verdad es lo que yo asumo como verdad. En pocas palabras, ¿cuál es la raíz de que hoy en día la verdad sea relativa? ¿Cuál es la raíz de que no hay una verdad absoluta en la mente de algunos y actúan? Lo que yo siento es lo que yo tengo que hacer. Mi verdad es que yo puedo hacer esto o aquello. ¿Cuál es la raíz de que hoy en día en el mundo entero una minoría pequeña pero con mucho poder económico está tratando de venderle a la gente de que el sexo no es una construcción biológica ni científica, sino que si yo me considero mujer siendo hombre, pues entonces eso es una verdad? ¿Cuál es la raíz de que en muchos sitios se hayan aprobado leyes para que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres, cuando primero científicamente eso está en contra de la ciencia, demostrado y súper remostrado, y aparte de eso, por encima de la ciencia, que fue Dios que la creó, está en contra de todo lo que Dios nos ha enseñado? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Porque si no encontramos la raíz y no vamos a ella, entonces vamos a seguir swapeando día y noche sin nunca lograr secar el piso, sin nunca lograr resolver el problema. Y básicamente de eso es que vamos a hablar, no para que tú aprendas algo nuevo, sino para que tú comiences a cuestionarte. ¿Cuál es la raíz de lo que a mí me está pasando? Sea lo que sea que te esté pasando a ti. ¿Cuál es la raíz de eso?
Y para ello nos vamos a apoyar en una pequeña historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 15. De ahí vamos a tomar unos cuantos versos. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Para que entiendan, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas hablan de lo mismo, diferentes ángulos. Y fueron los relatos del tiempo de los reyes en la nación de Israel y en el mundo. Todos ustedes saben que Dios crea al hombre, lo mete en un jardín, le dice: yo voy a estar contigo, come de todo, no le ponga la mano a ese árbol. El hombre viene, desobedece, come, Dios se aparta. Viene una anarquía en el mundo entero, una gran anarquía. La anarquía era tan grande que Dios tuvo que en un momento destruir todo un pueblo, Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre, porque Dios no soporta el pecado. La anarquía era tan grande que Dios dijo: pero esto se ha ido más de una ciudad, está en el mundo entero. Me arrepiento de haber creado al hombre. Déjeme decirle algo, Dios no se arrepiente de nada, Él se arrepiente de la maldad que había. Él dijo: yo tengo que poner una solución a eso. Dios siempre le pone una solución drástica porque Dios tiene el propósito de eliminar el pecado, que nosotros seamos santos y que volvamos a Él. ¿Por qué Él hace eso? Porque Él te ama. Entonces Dios dijo: voy a mandar un diluvio, y mató todo lo que vivía excepto una familia, la familia de Noé, que se puso en un arca. Siempre hemos hablado de que esa arca, él estuvo 1 año y 15 días, pueden sacarlo en la Biblia, la matemática, 1 año y 15 días metido dentro de esa arca con animales de todo tipo que hacían heces fecales. Ahí tenía que haber un tremendo bajo. Sin embargo, ese lugar cerrado con ese bajo era el lugar más seguro del planeta. ¿Por qué era el más seguro? Porque Noé y su familia estaban donde Dios le dijo que tenían que estar. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que Él te manda, tú siempre vas a estar seguro. Cuando usted tiene la tentación de hacer un negocio y evadir impuestos, usted tiene la tentación de coger dinero para malgastarlo, y tú, el Espíritu Santo te dice: no lo hagas. Si tú no lo haces, no importa lo que pase fuera, ese lugar es el lugar más seguro para ti. Si tú estás en un trabajo o vas de viaje y conoces un hombre que no es tu marido, pero que te agrada, te atrae, porque eso es natural, eso es parte de, y Dios te dice: no te atrevas a ir a ese bar, no te atrevas a hablar con él, huye, y tú le haces caso a Dios, no importa lo que pase, en ese momento ese lugar es el lugar más seguro para tu vida y para tu familia. Eso es lo que significa de forma práctica estar dentro de la voluntad de Dios. Y luego, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Dios, dentro de todo el caos, dijo: vamos a resolver este asunto. Diga conmigo: Dios resolvió. Ya esto está resuelto. No importa lo que esté pasando, el final del juego ya Dios lo sabe, y tú no sabes cómo va a pasar, pero Él te dice: yo gané y tú ganaste si estás en mí. No importa la situación que tú estés viviendo, al final de la película tú ganas si te mantienes cerca de Dios. Dios llama a un hombre llamado Abraham, le da un hijo que se llama Isaac. Isaac tuvo uno que se llamó Jacob. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos después fueron a Egipto, esclavos por 400 años. Dios manda a José, conoce la historia de José, y José, por medio de lo que Dios hizo a través de él, ayudó Dios a que tomara el control y el gobierno de la nación más poderosa, y la salvó de una hambruna. Luego José muere, luego que José muere es que vienen los 400 años de esclavitud, y un día ellos clamaron a Dios y Dios lo escuchó. Diga conmigo: cuando yo clamo a Dios. De nuevo, cuando yo clamo a Dios de corazón y en arrepentimiento, Él me ayuda. No es lo mismo clamarle a Dios con arrepentimiento que usted estar triste porque algo malo que usted hizo no le salió bien y luego usted quiere que Dios resuelva el problema. No es lo mismo. El pueblo clamó y Dios le mandó a Moisés, Él lo sacó. Moisés duró 40 años en el desierto, llegó a la orilla de la tierra prometida. Dios no permitió que él llegara. Él le dio la batuta, le dio el mando a Josué, y Josué sí llevó al pueblo a la tierra prometida. Cuando Josué muere,
vino la época de los jueces en Israel. ¿Y cuál era el problema? Con Moisés estábamos bien porque teníamos un líder. Moisés se ocupó de desarrollar a otro líder que fue Josué, pero Josué se ocupó de hacer lo que Dios le dijo, reparte la tierra, pero no se ocupó de desarrollar a otra persona. Y eso que Josué no hizo trajo como consecuencia caos de nuevo a la nación de Israel. Y en un periodo de unos años vino la época de los jueces, hasta que le tocaba el turno a un hombre llamado Samuel, y Dios le dijo: el pueblo no te quiere, pero no es a ti que te están desechando, sino a mí. Y entonces empezó la era de los reyes, con el primer rey que fue el rey David. Saúl fue el rey, era para ver si estaban despiertos. Fue Saúl el rey, luego lo sucedió David, luego lo sucedió Salomón, y después, en desobediencia, el pueblo, Dios lo dividió en dos y vinieron muchos reyes, malos y buenos. Entonces, aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 15, estamos en una época de uno de esos reyes. Voy a leer unos versos bien rápido, en un momento. Ahora bien, hoy de lo que vamos a hablar, para que ustedes sepan, no es del suape ni de suapear. Vamos a hablar de la raíz del problema. ¿Cuántos quieren entender cómo encontrar la raíz de su problema? Ahora, tú no haces nada con encontrar la raíz del problema si tú no vas a hacer nada al respecto. ¿Cuántos quieren averiguar la raíz para reparar la raíz? ¿Cuántos quieren hacer eso? Muy bien. Entonces leo en Segunda de Crónicas 15. Dice: luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, cuando éste volvía de la batalla. Escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes. Ponga atención a esto. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Verso 3. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que le enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y Él lo buscaba, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 3 al 6, es lo que yo acabo de leer. Lo que esto narra fue que en la época de Azarías y Asa había muchos conflictos. ¿Cuántos dirían que están enfrentando conflictos hoy en día en su vida de algún tipo? O sea que es una situación más o menos similar. El verso 3 nos dice tres cosas importantes. Dice que el pueblo no tenía al verdadero Dios. También nos dice que no habían sacerdotes o pastores o maestros que enseñaran la palabra. Y tercero, dice que no había ley, no había palabra que los instruyera. En el verso número 5 dice que no se podía viajar con seguridad. En estos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad. Yo no sé si usted ha viajado o no en este tiempo, pero viajar no es lo mismo que antes. Ahora no se puede viajar con seguridad. Si no, pregúntenle a Europa, que dijo que iba al aeropuerto y la tuvieron que devolver, duró una semana y no podía regresar. La gente no viaja con seguridad porque tiene miedo de que cuando llegue al país le digan 15 días trancado y usted paga por el hotel. No había seguridad entonces, y se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora. Amén. En el verso 6 dice lo siguiente. Dice que una nación luchaba contra otra nación y una ciudad contra otra ciudad. O sea, no había paz y había muchos conflictos. Eso era lo que estaba pasando. No había paz, no se podía viajar, había caos, había guerra, la gente se peleaba, las naciones se peleaban. Pero aquí viene un dato muy importante, póngale mucha atención. Porque normalmente cuando a mí me va mal, tiene que ser una de dos cosas.
O yo estoy pagando las consecuencias de algo que yo sembré, cometí un pecado, Dios se apartó de mí y estoy viviendo las consecuencias. O yo le hago mal a alguien y luego llega el momento de la cosecha para yo cosechar aquello que yo hice, malo o bueno. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros vienen como consecuencias de nuestras decisiones, malas o buenas. Pero el verso 6, en la parte B, dice algo muy, pero muy revelador. Dice el verso 6, nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. No era culpa de Satanás, sino que Dios los afligía. ¿Qué tú haces cuando tú tienes un problema y la única fuente de tu solución es la que está causando el problema? Es preferible que sea Satanás, porque yo puedo llamar a Dios para que lo reprenda. Pero cuando quien está causándote el problema es el mismo Dios, tú no puedes decirle a Dios que se reprenda a sí mismo. La situación cambia drásticamente. Y muchas veces Dios mismo es que se pone en contra de nosotros. Si yo fuera usted, yo haría la pregunta: ¿y cómo yo averiguo si es una cosa o la otra? ¿Cuántos quieren saber eso? Amén. Gracias por hacer la pregunta. Quien te puede revelar eso es el Espíritu Santo. El problema es que si tú no tienes una costumbre o una relación con el Espíritu Santo, cuando tú le preguntes si Él te hable, tú no lo vas a escuchar. Tengo un problema, no sé quién lo está causando, ni por qué. Y encima de eso, la forma de averiguarlo requiere que yo tenga una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Porque si yo voy y me arrodillo y oro, va a ocurrir, y dígame usted si no le ha ocurrido, que usted ora y no tiene respuesta. Usted ora y los problemas parecen agravarse. ¿A quién le ha pasado algo así? Si yo fuera usted, yo preguntara: y entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Gracias por preguntar. Cuando esto ocurre, la Biblia narra en diferentes ocasiones: si yo no puedo ir a Dios porque no lo entiendo, entonces tengo que ir donde alguien que sí se entienda con Dios. Y por eso es que usted ve el fenómeno de que las personas, cuando están allá afuera, se meten en negocios, se meten en situaciones y vienen y cometen un disparate. ¿Qué hacen? Tienen el agua hasta el cuello, se meten en desesperación. ¿Y qué hacen? Señor, ayúdame. Como no oyen ayuda o no están escuchando, entonces vienen a la iglesia a buscar ayuda. Y eso está bien, porque Dios creó la iglesia para eso. Esto es un hospital. Este lugar es precisamente para gente pecadora que tenga problemas serios. Por eso no entiendo cuando mucha gente dice: yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia son unos hipócritas. Bienvenido al club. Si tú llegas a una iglesia y te quieres ir porque en esa iglesia son hipócritas, entonces tú no tienes necesidad de ir a una iglesia, porque tú no eres hipócrita y no hay una sola persona justa. Si usted ve en una iglesia una gente que se pinta los cabellos de verde, uno que mira medio bico, uno que usted lo encontró en un bar dándole golpe a alguien y usted lo ve aquí en la iglesia, alégrese porque está en el lugar correcto. No lo critique. Entonces ocurre que la gente se acerca a alguien que ellos perciben que tiene comunión con Dios. Eso pasa cada rato. No sé si a usted le pasa. A nosotros nos pasa cada rato. La gente tiene problemas serios y nos llama: miren, yo tengo un problema, yo quiero que vengan a orar para mi casa, necesito ayuda con esto. Es porque ellos tienen una necesidad
no saben que se pueden acercar a Dios, pero que para acercarse a Dios tú tienes que tener la relación, la costumbre de entender cómo es que el Espíritu Santo habla. ¿Qué yo hago? ¿Qué se hace cuando Dios es el que está causando tu problema? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué ocurre? Porque no importa, cuando la situación es así, no importa quién gane la presidencia. Cuando Dios es que está en contra tuya o en contra de una nación, no importa quién esté en el Congreso. Realmente no importa. Vamos a elegir a los que son cristianos. Sí, vamos a hacerlo, pero realmente no importa si gana Luis, si gana Dani, si gana Leo, si gana Trump, si gana Biden. No importa. Cuando Dios es que está ocasionando el problema, realmente todo eso es irrelevante. Porque solamente Dios es tu solución. Y muchas personas lo que hacen es que se mantienen swapeando todos los días. Y ya vuelven y meten el suape, secan y lo exprimen y el piso sigue mojado. Hay personas que tratan de resolver con su inteligencia, con su influencia, con su dinero, con los familiares que tiene. Tratan de resolver el problema una y otra vez. Pero la llave sigue botando agua y la bacineta todavía sigue tapada. Pero el tapón, que es la causa raíz, o la misma llave, ese es Dios. En pocas palabras, los problemas que tú estás enfrentando y que enfrenta nuestra nación y todas las naciones del mundo tienen una raíz espiritual, aunque la consecuencia se vea en lo físico. Oye, esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Todo el que sabe de solución de problemas sabe que la solución, la mitad de la solución del problema es entender cuál es el problema y cuál es su raíz. Y si en el día de hoy tú entiendes que hay situaciones en tu vida, en tu familia y en la nación, y entiendes que es una causa espiritual, aunque mucha gente lo niegue, si tú logras entender eso, habremos recorrido la mitad del camino a la solución. Ahora, déjame decirte algo sobre cómo Dios trata a las personas que no obedecen sus instrucciones. Si tú conoces a alguien que persista en no obedecer lo que Dios dice, sería bueno que tú lo escuches para que tú se lo hagas saber. Y quiero hablar un poco teológicamente. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero tengo que hacerlo. Si usted se va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que la Biblia habla mucho de la ira de Dios. Y sin abundar mucho ni complicarlo todo, la ira de Dios se manifiesta siempre y cuando hay pecado y Dios personalmente interviene para erradicarlo. Directamente Él lo hace. En el caso de cuando Israel peleó contra la ciudad de Jericó, Dios intervino destruyendo el muro de Jericó, lo derrumbó con su mano para que el pueblo entrara. La ira de Dios manifestándose. Luego el pueblo de Israel peleó con Jai, perdió, pero cuando fue a la segunda batalla, dice que ellos pelearon y en una Josué dijo, wow, son demasiada gente para matar, estamos matando, pero no va el tiempo. Si se acaba el día, esta gente va a escapar. Y él dijo, luna detente, sol detente. Él mandó, y Dios, la mano de Dios, fue la primera vez que en la Biblia se ve que Dios obedece a un ser humano. Dios agarró y paró, lo puso en pausa, el sol y la luna. Y luego dice que como no era suficiente porque Israel era poco comparado con él, Dios mandó granizo del cielo y mandó su ira sobre esa gente y lo acabó de matar a todos. En otra ocasión, Israel estaba persiguiendo unos enemigos y se acercaron a sus murallas y cuando iban a entrar, Dios derrumbó esas murallas y los mató a todos. Dios mandó el diluvio, mandó fuego en Sodoma y Gomorra. La ira de Dios manifestándose para limpiar el pecado. Eso ocurrió en el Nuevo Testamento. Pero cuando Jesús interviene y cuando Jesús murió en la cruz, Dios cambió su forma de lidiar con el pecado. Déjeme decirle cómo Dios lidia con el pecado
o tiene que ver con el pecado. Eso está en Romanos capítulo 1. Anoten las citas solamente. Romanos capítulo 1. Esto es importante que usted lo entienda para que pueda entender o pueda aprender de cómo yo encuentro la causa raíz de un problema que es espiritual cuando se está manifestando en lo físico. Romanos 1 dice lo siguiente a partir del verso 18. Oye lo que dice en Romanos 1. Esto es Pablo escribiéndole a los romanos. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Oye bien, Dios manifiesta su ira siempre por causa del pecado. De la manera que Dios trata a la gente que persiste en desobedecer. Y esas no son la gente que vienen a la iglesia y lloran y brincan y tienen un arsenal de 7, 8 situaciones en las que hacen lo mismo y luego caen. Hacen lo mismo y luego caen y persisten en el pecado. Dice que Él manifiesta su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y detienen la verdad con su perversión. El papá en la casa que no está en la casa y que está en la calle bebiendo. La mamá que no se dedica a sus hijos. El que roba. Ese pecado evita y previene que la verdad de Dios sea vista por los que están alrededor. Dios muestra su ira con todo aquel que no le obedece. Y oye lo que dice en el verso 24 del mismo capítulo 1. Cómo Dios trata. Antes fuego, azufre, desbarátale la casa, que se trae en el carro. Ahora no es así. Ahora Él lo hace de esta forma. Verso 24 dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Verso 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Verso 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. ¿Cuánta gente usted no conoce hoy en día que dice: Dios, eso es una tontería, tú eres un fanático? ¿Cuánto conoce por lo menos una gente así? ¿Cuántos conoce a alguien así dentro de su propia familia? ¿Cuántos? Vamos a ver. Muy bien. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. ¿Y por qué yo voy a reconocer a Dios? Oye, mi mujer está metida en la iglesia, eso no importa. Mientras ella no se entere del adulterio que yo estoy cometiendo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dios todo lo ve. Nadie se puede esconder del ojo de Dios. Y toda persona que practica el pecado va a experimentar las consecuencias del pecado. ¿Cuántos me están siguiendo? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él, o sea Dios, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran las cosas que jamás deberían hacerse. En pocas palabras, cuando Dios quiere lidiar la ira de Dios en este tiempo contra alguien que no le obedece, es que Dios te suelta y te da rienda suelta. Si tú eres rebelde, Dios te suelta para que tú te vuelvas más rebelde. Amén. Si tú eres adúltero, Él te suelta para que tú te convenzas a ti mismo que mientras tu hombre no se entere o mientras tu esposa no se entere, tú vas a seguir teniendo relaciones adúlteras. La ira de Dios también se manifiesta cuando tú comienzas a coger lo que no es tuyo o a llegar tarde a tu trabajo, porque los hijos de Dios son la gente que en muchos casos, no en todos, más mal han representado a Dios. Llegan tarde, son incumplidores, se quejan todo el tiempo.
barajan, no me está viendo, y cogen el celular y comienzan a meterse en las redes sociales. El jefe no te puede estar viendo, pero Dios te está viendo. Y cuando tú te metes en desobediencia, Dios dice, déjame soltarlo, ahora lo voy a hacer que encuentre un sitio en internet que lo va a agarrar como por 3 meses y no se va a querer despegar. Ahora lo voy a dejar que encuentre una serie en Netflix que sea de tiro y de esto y lo otro, aparentemente sin nada, pero le voy a meter su escena de 2 hombres entre ellos, de 2 mujeres entre ellos, y él la va a querer. Déjame dejarlo que vea House of Cards. Yo lo voy a dejar que se pegue de esa serie. Lo voy a dejar que agarre y se meta con su videojuego. Y él se queja de que está mal. No busca a Dios, pero tiene horas metidas frente a un bendito videojuego o frente a un celular mirando una serie de películas. Yo lo voy a soltar. Porque entonces viene el mal. Si te acercas a Dios se resuelve, pero no te puedes porque Dios te soltó. Y ahora tu pasión por el adulterio, por el engaño y por la mentira son más grandes. Y déjame decirte algo, cuando una persona Dios lo abandona y lo suelta, está en grave peligro. Y lo peor es que la persona no piensa que está en peligro, piensa que se la está comiendo, piensa que él es el papaupa de la matica. Para el que no entiende lo que es eso, piensa que él es el mejor en lo que está haciendo. Gloria a Dios. O que ella es la mejor. De esa forma es que Dios hoy manifiesta su ira. Así que si tú haces algo malo y tú no ves consecuencia, y haces algo malo y no ves consecuencia, tú estás en grave peligro. Amén. Aunque todo a tu alrededor te diga que tú te la estás comiendo, yo te recomiendo que cojas el teléfono y marques al 911 para que vengan rápido a tu casa. Porque cuando tú ves que tú estás en una vida de pecado, estás robando, te estás haciendo rico y tú crees que tú estás bien, y ves a hombres y mujeres cristianos que se lo está llevando aparentemente quien lo trajo, tú dices, no, pero el que está bien soy yo. Automáticamente Satanás se mete en tu mente y te mete el siguiente razonamiento: tú estás haciendo lo que estás haciendo, ¿y cómo te está yendo? Bien. Y tu esposa o tu amigo que sigue metido en la iglesia se está comiendo o sea que tu asociación con Dios es mala. Eso es una tontería. Y Él refuerza tu razonamiento. Cuando yo aprendí que todo hijo o hija de Dios o está en un desierto, o está saliendo de un desierto, o está a punto de entrar a otro, yo me di cuenta, entonces yo creo que estoy en el lugar correcto. Amén. ¿Cómo así? Que Dios a quien ama corrige. Amén. Y Dios te lleva de gloria en gloria. Pero cuando tú vas a pasar de primero de bachillerato a segundo, no te pasan hasta que tú no pases el examen. Hay que darte una prueba. Si tú te vas a graduar como cirujano, María Amelia, a ti no te van a graduar hasta que tú no pases la prueba de agarrar un bisturí, rajar a una gente, sacarle el apéndice y suturar y sellar, y que la persona esté en su casa vivita y coleando. Hasta que tú no pases por esa prueba y lo hagas en medio de yo no voy a poder, y si la gente le produce un derrame, y si se me queda la pinza dentro de la gente, a pesar de todo eso, tú sigues avanzando hasta que tú no pases por esa prueba, tú no te gradúas como cirujano. De la misma forma, un hijo o una hija de Dios no crece a menos que pase por pruebas. Amén. El tema está en si la prueba que tú estás pasando es como consecuencia de algo que tú hiciste, o es Dios que te la está poniendo en China. Ahí es que está el problema. Y de eso es que estamos hablando. Y la ira de Dios se manifiesta soltándote. Diga en voz alta: Dios no me suelte. Dígaselo 3 veces: Dios no me suelte. Como tú no me sigues, no te voy a mandar fuego. Ahora te voy a dejar para que experimentes tu vida sin mí. Yo voy a dejar que tú experimentes qué significa vivir sin mí. Yo voy a dejar que tú vivas tu vida sin mí y le sigas haciendo caso a todo lo que te dice. Eso de Dios, una tontería. Las 3 causales tienen que pasar, eso no es nada.
A la gente hay que darle la oportunidad de que pueda decidir. ¿Qué importa una ley? Si la gente no tiene que hacerlo necesariamente. Pero para que ustedes sepan, en todas las naciones donde se aprobaron las 3 causales, ya hay leyes que dicen que el aborto con 9 meses, solamente con que la mujer diga lo quiero abortar, es permitido. Las 3 causales son el primer paso, la antesala para meter la otra ley. Y por si tú no lo sabías, científicamente está demostrado que cuando hay una unión de un espermatozoide y un óvulo, en el momento que ocurre, esa unión contiene 46 cromosomas, 23 de la mujer y 23 del hombre. O sea que la vida empieza en el momento de la concepción. Y si alguien osa interrumpir esa vida y matarla, está cometiendo asesinato. Nosotros en nuestra casa tenemos 2 hijas que son Isabel de la Cruz y Lourdes Cerulle, que están en el Congreso hoy en día. Y yo quiero decir esto, creo que Lourdes está aquí, no sé si Isabel está aquí hoy, pero Lourdes sí la vi ahorita cuando estaban en el momento de la ofrenda. Yo quiero que usted entienda que es de vital importancia que nosotros oremos por ellas todos los días. Amén. Porque ellas son seres humanos. Porque no es fácil pararse delante de 190 personas donde hay un grupo diciendo apruébenlo, apruébenlo, y tú tener el coraje de pararte para decir que no. Déjame decirte algo, Dios nunca necesitó de una muchedumbre para lograr cosas. Siempre utilizó a un hombre o a una mujer que le dijera que sí. Esto es un paréntesis. Vamos a orar por Isabel de la Cruz. Vamos a orar por nuestra hermana Lourdes Cerulle, para que Dios le siga dando fortaleza, le siga dando sabiduría. Y sobre todo, oren por esto, por ellas. Para que Dios ponga hambre en el corazón de ellas, para que todos los días ellas se postren de rodillas a buscar ellas mismas la presencia de Dios. Amén. Amén. Eso lo que nos dice a nosotros es que mientras más cercano tú estás de Dios, mayor orden habrá en tu situación y en tu vida. Pero mientras más lejos tú estés de Dios, mayor caos habrá en tu situación. Tú quizás podrás manejar algunas cosas de la situación, claro que sí, con tu inteligencia, con tus recursos. Tú vas a poder darle un soborno a alguien para que te saquen de la cárcel. O vas a decirle al amigo tuyo que te vio saliendo de un sitio que no debías, con la persona que no debías, que se calle la boca. Tú vas a poder hacer ciertas cosas. Pero déjame decirte, ni tu experiencia, ni tus recursos, ni gente que tú conozcas, nadie va a poder sacarte de la situación cuando Dios es que se la está causando. Nadie. Y entonces lo peor es que no podrás tener acceso a la ayuda que te puede ayudar, que es la ayuda divina. Y tú lo que vas a estar es con un swap en la mano, swapeando el piso de tu situación, con un lavamanos que no para de botar agua. Y entonces ahora viene y prende la cisterna para que haya más presión. Y tú swapeando el piso y exprimiendo y buscándotela. Y tú estás harto de swapear el piso. Tú estás harto de buscar la forma de que la situación se arregle. Harto de hacer lo que tú entiendes que tienes que hacer. Lo malo es que Dios le resuelve a mucha gente y vuelven y hacen lo mismo. Pero diga conmigo, qué bueno que Dios es un Dios de misericordia. Ahora, si ya yo sé que Dios es que está causando mi problema, yo tengo que averiguar qué fue lo que hizo que Dios se pusiera en mi contra. Dios es el causante de mi aflicción. Él es que está haciendo el conflicto, está haciendo que todo salga mal. Lo que yo tengo que hacer es buscar la forma de entender por qué Dios, cuál es la causa, por qué Dios está contra mí y no a mi favor. Y el pasaje de Segunda de Crónicas revela las 3 causas, que generalmente son las causas principales de por qué Dios se levanta en contra de una nación, de una familia o de una gente. Todas están en el verso 3. La primera es, dice el verso 3, por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios. Primera razón,
no tenían al verdadero Dios. El pasaje no dice que no había religión, no dice eso, había religión. El pasaje tampoco dice que no había dioses, habían dioses. Lo que la Biblia está revelando es que no estaba presente la existencia del único y verdadero Dios. Amén. Pero había religión, había dioses. El Dios que ellos seguían no era el Dios de las Escrituras. Estaban siguiendo falsas religiones. Para los jóvenes que están aquí, déjeme decirle algo. Yo no tengo tiempo para entrar en eso. Cuidado con practicar yoga. Y a los adultos que están aquí, ay, que yo voy a una clase de yoga y me hace sentir bien. Déjeme decirle algo. Yo he estado practicando yoga. En Nueva York yo tuve un maestro de 115 años de edad, Swami Boaji, que era mi profesor, era hindú, mi profesor. Usted tiene hoy en día mucha gente que saben de yoga. Yo tuve un hindú como maestro. Todas las posiciones de yoga son posiciones que invocan la presencia de dioses falsos en la India. Y aunque esos dioses, óyame bien, no tienen poder, el hecho de que usted recurra a ellos, a esa falsedad, abre la puerta legal para que los demonios opriman tu vida. ¿Me están escuchando? Usted tiene hijos en su escuela y le dan clase de yoga, dígale que no, mi hijo no va a participar en eso. Cuando en el colegio de los hijos más pequeños de nosotros dijeron eso, y del que yo fuimos los dos, y le dijimos a la directora, ¿qué es lo que usted va a dar? Clase de yoga. Eso no es nada. Digo, que eso no es nada, usted no sabe lo que usted está hablando. Sí, yo sé de eso. Digo yo, vamos a hablar si usted cree que sabe de eso. La posición de la serpiente, ¿para qué sirve? Usted no sabe de eso. Mis hijos no van a participar en yoga y punto. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos en el único y verdadero Dios. Y lo que usted está haciendo es abominación a los ojos de Dios. Amén. Si no cogen la clase se van a quemar. Digo yo, no tan rápido, mija. Yo tengo una abogada, una muchacha en mi iglesia, que no quieras tú ponerte en contra de ella. Vámonos entonces a la Secretaría de Educación y voy a poner una queja para que te sancionen. Cuando ella vio que era cierto, dijo, ok, sus hijos no van a practicar yoga. Cuando una persona opera bajo una visión errónea de Dios, no importa qué tanto tú uses el nombre de Dios, no va a tener ningún efecto. Hay personas que creen que Dios es un Dios de tienda de descuentos. Los viernes negros en el mundo entero se da el último viernes del mes de noviembre y todos los negocios se ponen de acuerdo para dar ofertas que no dan en otro año. ¿Qué hace la gente? Que sale corriendo para las tiendas porque quieren comprar algo en descuento. Así mismo están haciendo muchas personas en el día de hoy. Quieren a Dios en descuento. O sea, quieren que Dios esté cuando lo que ellos hacen malo les sale mal, pero no quieren estar lo suficientemente cerca de Él para que Él no le moleste. Y la gente cree que se la están comiendo. Vienen a la iglesia, dicen amén, pero cuando salen de aquí siguen con sus malas prácticas en los negocios, no siguen tratando a su mujer como tienen que tratarla, con respeto. Maltratan a sus hijos, hijos que se rebelan con sus padres y no le obedecen. Hijas que sus padres creen que son una santa y se han hecho 2 y 3 abortos y no lo saben. Ay, no respire. Créeme que no fue que tu amiga me lo dijo, fue el Espíritu Santo. No te muevas ni respire porque no vayan a saber que fuiste tú. Sobre todo que tu mamá está aquí. Todo el que cree que puede jugar con Dios está engañándose, mis amados. Se está engañando. La justicia de Dios es perfecta.
Los falsos dioses son ídolos. ¿Qué es un ídolo? Toda palabra, persona, lugar que tú usas como fuente. La gente busca los ídolos para que les resuelvan cosas. Y eso que tú tienes ahí, un amuleto para la fertilidad. Quiero tener hijos, pero me dijeron que en la India el que se pone eso tiene hijos. Y eso, un ticket de la lotería. ¿Y para qué? La situación tan mala, a lo mejor yo voy y la pego. O sea, en ese ticket está puesta mi esperanza. Jamás en Dios, pero voy a la iglesia y le clamo a Dios: ayúdame, Señor. Pero mi fe está puesta en ese ticket. Porque si tu fe estuviera puesta en el Señor, en el único y verdadero Dios, tú ni siquiera comprarías ese ticket. Y mucho menos contribuirías a que otra gente lo compre. Tú tienes una farmacia y tienes una cosa de vender loto. Piénsalo 2 veces. A Dios no le agrada eso. Pastor, pero eso es un negocio que contribuye a que la gente adore falsos dioses. Esa es la realidad. Yo no puedo decir nada. ¿Y ahora qué hago? Yo no sé. Yo te estoy diciendo la verdad. Hablamos al principio de escuchar la verdad y ponerla en práctica. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero cuando yo conocí a Jesús y me di cuenta que robarme la electricidad en mi casa era un pecado, yo pagué para que la quitaran, aunque me subiera la cuenta. Yo cerré todos los programas y aplicaciones de mi computadora que eran pirateados. ¿Y qué hago entonces? Yo no sé, yo estoy diciendo lo que yo hice. Dios me reveló la verdad, me dijo que está mal y yo salí corriendo y cambié, hice un cambio. O sea que tú no sabes lo que tienes que hacer a partir de lo que tú estás escuchando ahora. O sea que tú vas a seguir suapeando el piso, dejando la llave abierta con el tapón en la bacineta puesto. Por Dios, no te hagas el loco ni la loca, es claro. Sus planes son mejores que tus planes. Sus caminos están por encima de tus caminos. Si tú sigues con Él, te irá mejor. Y Él te va a limpiar, te va a santificar. Hoy es un día de tomar decisión. Hoy es el día en que tú tienes que decir: yo voy a seguir a Dios a partir de ahora. Y al Espíritu Santo que me ayude, porque yo no tengo la fuerza de hacerlo. Su primer problema eran los ídolos. Aquí en nuestro país hay personas que son más peledeístas y más PRMistas que hijos e hijas de Dios. Van a la iglesia, pero si el partido dice una cosa, aleluya, gloria a Dios, y se postran ante el partido. Ante Dios, primero que todo, tú eres un hijo o una hija de Dios, y tu fidelidad está a Dios por encima de tu partido político, por encima de quien sea con el que tú trabajes. Pero cuidado, Dios te dice: sométete a las autoridades, haz lo que te dicen, siempre y cuando no te manden a hacer algo que vaya en contra de Dios. Primera razón, no tenían al verdadero Dios. Segunda razón, no habían sacerdotes que enseñaran. Fíjate que no dijo que no habían sacerdotes. Había sacerdotes, pero no habían sacerdotes que enseñaran. El problema está cuando nosotros somos cristianos, pero no hablamos de la palabra de Dios en nuestras casas. El problema está cuando nosotros, por querer quitarnos los hijos de encima, lo complacemos en todo lo que ellos quieren. El problema está en que cuando un hijo insiste por quitárselo de encima, usted dice: está bien, ve, hazlo, sal con tu amiga. Y quién sabe lo que tu hijo o hija está haciendo cuando sale supuestamente a estudiar. Pregúntenle a los 2 pequeños de nosotros si pueden salir de la casa sin decirme para dónde tú vas. Es así, tan así, que nosotros tenemos su teléfono conectado al de nosotros. Cuando ellos llegan, nosotros sabemos que llegaron, y cuando se van, sabemos que llegaron. Ellos lo saben y se sienten cómodos con eso, porque han descubierto una cosa: hay un gran poder en la sujeción. Dios honra y le da autoridad a los que se sujetan. No habían sacerdotes. Lo que había eran gente que pensaban que la única gente que tiene que predicar es el pastor o la pastora o los líderes. Déjame decirte algo: Dios te ha llamado a ti a predicar su palabra. Estamos en una jornada nacional de evangelización. Eso no tiene que ver conmigo, hay un programa en la iglesia. No, Dios lo que te está diciendo es: ¿a quién tú vas a llamar que no conoce a Dios para tú ponerlo entre la espada y la pared y decirle: tú tienes que conocer a Dios? Déjeme corregir eso. La mejor forma de predicar es con tus acciones. No habían sacerdotes que enseñaran. Gente que no se dedican ni siquiera a sacar un minuto para educar a sus hijos. Contratan gente para que los eduque. No quieren pasar trabajo.
Y como ha evolucionado el eugenismo, después les voy a decir lo que significa eso. Desde hace más de 100 años, ahora se ha vendido la idea a la nueva generación de que solamente tengan un hijo porque es un inconveniente. Los hijos son un inconveniente, cuando la palabra de Dios dice que los hijos son herencia de Jehová, y bendito todo aquel que tiene su aljiba llena de ellos. Yo no quiero inconveniente, yo no quiero bregar con los muchachos, uno es demasiado, no saben el secreto. Pregúntale al que tiene más de 3. El que tiene 1 le va mejor cuando tiene 2, porque juegan entre sí, y si tiene 3 es mucho mejor. Bendito todo el que no quiere manejar su agenda de los hijos sin la ayuda de Dios. No habían padres que enseñaran la palabra de Dios. No habían hombres y mujeres que se tomaran el tiempo de enseñar. Ese tiempo tan precioso en la mesa, cuando están comiendo, donde tú puedes hablar del Señor y enseñarle lo que es correcto. Tus hijos necesitan eso. Número 3. Antes del número 3, ¿a cuánto le gusta el pollo? Usted va donde una nutricionista y te pone a dieta, te dice pollo a la plancha y ya, no le ponga más nada. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos lo comemos empanizado y frito. Cuando tú lees la palabra y luego la sumerges en el aceite de la opinión de los demás, te estás comiendo la palabra empanizada con toxinas, te hace daño. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Déjenme repetir eso de nuevo. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios dice es la verdad absoluta. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás es relativo. Si tú vienes donde mi esposa con un problema, tú sabes lo que ella va a hacer y lo que yo voy a hacer. Nosotros vamos a coger la Biblia y vamos a averiguar lo que dice la Biblia referente a tu problema. Y luego que te lo decimos, oramos para que el Espíritu Santo haga que tú obedezcas lo que dice la Biblia y te soltamos. Si tú vienes con un problema de matrimonio, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a la Biblia, te vamos a enseñar lo que la palabra dice sobre el matrimonio y tu situación. Y luego vamos a orar para que el Espíritu Santo ponga en ti obedecer lo que dice la palabra con relación a tu matrimonio, para que tu matrimonio sea resuelto por la Biblia. Si tú no traes al Congreso de la República Dominicana a nosotros vamos a sentar al Congreso, vamos a coger la Biblia y le vamos a decir lo que está pasando en la nación desde el punto de vista de la Biblia, y luego vamos a orar para que los congresistas hagan lo que dice la palabra de Dios. Cuando un congresista o un político viene donde mí, yo no cambio de libro. No cambies de libro. Ayer se estaba orando en el Palacio de la Presidencia y los pastores dijeron: República Dominicana le pertenece a Dios. Y hubieron periodistas que dijeron: eso es inconstitucional. Yo no sé si lo es o no lo es desde el punto de vista legal. Lo que yo sé, que uno de los padres de la patria dijo que esta nación estaba fundamentada en Dios, en patria y libertad, pero Dios está primero. La base de esta nación es que Dios es el centro de esta nación. Y si tú eres político y estás en un cargo, cuando vengan a ti con un problema, busca la sabiduría de la verdad absoluta de la palabra. No cambies de libro. No sumerjas tu pollo empanizado en aceite para que lo dañes. Déjalo tal cual es. Dios no necesita que le cambien ni le adornen su palabra. Y tercero dice: no había ley que los instruyera. Cada quien hacía sus propias reglas. La verdad es un estándar absoluto por medio del cual se mide la realidad. La verdad es un estándar absoluto
por el cual se mide la realidad. Si no hay un estándar divino, no hay ley que valga. Pues entonces tendremos la opinión relativa de los seres humanos. Y usted va a ver los debates en las redes sociales, gente hablando, comunicando su propia verdad. Cuando Dios habla, tú no opinas, tú haces ajustes. Cuando Dios habla, tú no te rebelas, tú haces los ajustes que Él te manda hacer. Ya yo sé cuál es mi causa, es Dios. Ya yo sé por qué Dios me está causando eso. La pregunta y última pregunta es: ¿y cómo yo salgo de esta? ¿Cómo yo puedo salir cuando tengo a Dios en contra de mí? Eso lo dice en el verso 4 de 2 de Crónicas 15. Dice el verso 4, escucha bien: pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. Dios quiere que tú lo busques porque Él quiere ser encontrado. Y Dios dice, no una vez, cada vez de corazón que tú lo buscas a Él, Él se va a volver a ti y va a quitar tu opresión y te va a levantar y te va a sanar tus heridas. Por eso hoy yo te digo a ti, no sé cuál es tu situación, pero tú hay áreas de tu vida en las que tienes que volverte a Dios de todo corazón, con un corazón de arrepentimiento. No importa que se hayan caído todos los palos, no importa que la situación esté mala, no importa por cuánto tiempo haya estado mala, Dios te dice: vuelve a mí y búscame, porque si tú me buscas, yo voy a permitir que tú me encuentres. Toca y se te abrirá, pide y se te dará, llama y se te responderá. Ponte de pie, vamos a orar.